vamos a entrar de lleno a conversar con don Eli Feinsack. Don Eli, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar en nuestro programa. La verdad es que es un gusto poder... Ya habías estado, pero cuando estábamos en la versión radial, exactamente a las 7 de la mañana, que era complicado, y ahora pues muy cómodo, desde la casa, simplemente es cuestión de sentarse y compartir. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vos las gracias, Domingo. Un verdadero placer estar por acá. Efectivamente, había estado con vos, creo que un par de veces, ¿no? En la radio, ya no me acuerdo, Sí, pero sí me acuerdo que la primera vez que me hiciste una entrevista, me sorprendiste muy agradablemente, me hiciste una entrevista completamente diferente de lo que uno está acostumbrado, y mucha gente me hizo el comentario, ¿verdad? Entonces, bueno, placer, de verdad, poder acompañarte y desearte suerte en este emprendimiento ahora en Facebook, en cuarentena. Primero, no, muchísimas gracias, Eli. Primero que todo, ¿estás ubicado en el cuarto de quién? Porque veo una bicicleta por allá, fotos, cuadros. Sí. Está muy interesante ese fondo, ese back. Yo tengo una hija que estudia afuera, entonces estoy en el cuarto, convertí el cuarto de ella en mi oficina, porque pues, yo no tenía una oficina en la casa, ¿verdad? Y mi casa no estaba preparada para eso. Dichosamente, el cuarto está desocupado, entonces aquí puedo encerrarme y hablar paja, y eso sí, la gente tiene que ver, esto que se ve, aquí, a ver, no logro, aquí, de ahí no logro, ahí, ese es un cuadro pintado por mi hija, ahí abajo es un autorretrato de mi hija, pero los cuadros son de la otra hija, no de la dueña de este cuarto. Bueno. Y la decoración ahí arriba, eso sí es de mi hija, y por eso se ve una cama ahí al fondo también. Muy bien, muy bien. Bueno, primero que todo también agradecer a don Fede Grandoso, por ejemplo, lo que hablabas y es de lo que nos complace. Cuando decidimos hacer este programa, siempre fue la idea de hacer algo diferente. Don Fede fue uno que no lo había podido ver, lo vio creo que en el programa con Miguel Carabajías y dijo, se ganó un seguidor y eso es lo que nos gusta, aquí está conectado y dice, vamos a ver, se ve que va a estar bueno también. Mauricio Quiroz, saludos mi gente, bendiciones. Pedro Hidalgo, Costa Domingo y Eli, buenas noches. Juan Luis Lepe de México, buenas noches. Saludos, Don Eli Murci Delgado, Sidney Tai, saludos Domingo y Eli, saludos a Sidney. Claro, Mauricio Superprograma, saludos a Eli Domingo. Don Roberto Escalante, mi antiguo, creo que es mi antiguo, el que me alquilaba mi casa de antes, le mando saludos. Y bienvenidos al COVID New Era, dice Fede, todos hemos convertido cuartos en oficinas. Muy bien, Eli. ¿Don Eli o Eli? Eli, para los amigos Eli. Ok, eso es algo... Hasta los amigos de mis hijos me dicen, de mis hijas me dicen Eli, ¿para qué voy a decir Don? Bien, empecemos con esto. Si te llama un amigo de, no sé, de Europa y te dice en confianza, Eli, decime una cosa, ¿cómo está el asunto en Costa Rica? ¿Cómo está la situación en Costa Rica? ¿Qué le dirías? De ahí, Domingo, la verdad, está fea la cosa, y no desde la perspectiva sanitaria, que me parece que se ha hecho un buen manejo y se sigue haciendo un buen manejo, a pesar de que hay ahora más casos de los que había en el pasado, ¿verdad? Pero yo me fijo en la cantidad de personas que requieren hospitalización y cuidados intensivos, y la verdad es que ahí estamos dichosamente bastante holgados, ¿verdad? Entonces no hay peligro, por lo menos por ahora, de saturación de los servicios de salud. Entonces en la parte sanitaria estamos muy bien. La parte económica es la que me tiene muy preocupado, cada día más preocupado, porque estábamos mal antes de empezar la crisis. Y el parón, el confinamiento, ha venido a agravar las cosas. Pero no podemos ignorar todos los errores que habíamos cometido antes de esto, todos los problemas que veníamos arrastrando en la economía desde hace más de una década, y que no hicimos nada cuando tuvimos chance de corregirlo, ¿verdad? Entonces, ahora nos topamos con que necesitamos corregirlo a la fuerza, y las condiciones
económicas del mundo no nos lo van a facilitar, ¿verdad? Me parece que así como el gobierno ha tenido claridad en cuanto a cómo manejar la situación sanitaria, le ha faltado todo el tiempo claridad de miras, una visión, una estrategia en materia económica. Se sigue notando esa falta, esa ausencia de una estrategia y esa falta de claridad, y esto pues es pésimo, ¿verdad? Hoy hicieron un gran anuncio de que en la conferencia de prensa iban a hablar de las medidas de desconfinamiento, el proceso de apertura, y lo que hicieron fue anunciar medidas para las próximas 6 semanas, domingo, y cuando uno ha tenido empresa, uno sabe que uno no puede planificar con horizontes de 6 semanas. ¿Cómo hace un hotelero para planificar si dentro de los anuncios de hoy no se dijo absolutamente nada acerca de la eventual apertura de los aeropuertos? Yo sé que no podemos acelerar esa apertura, que dependerá de criterios sanitarios, pero es necesario que la gente, que los empresarios tengan claridad de cuál es el panorama. Que si al empresario le dicen, mire, el aeropuerto se reabre el 1 de agosto o el 1 de septiembre, el empresario pues, empieza a planear para ese regreso, empieza a preparar sus ofertas, sus ganchos publicitarios, etcétera. Pero sin saber cuál es la fecha, nos tienen en la absoluta oscuridad, y entonces eso no contribuye al proceso de reactivación económica. Eli, con base a eso, hablamos de la famosa ruta estratégica económica hacia una nueva normalidad del gobierno. Sí. De hecho, recuerdo la entrevista que tuviste en Canal 7, donde incluso yo tuve un programa con Gerardo Corrales, con Daniel Suchar, con varios, de que hablábamos de que sonaba muy bonito, o sea, pero era casi como un bullets, o sea, lo que ven eran bullets. Es decir, vamos a hacer esto, pero no decía ni cómo ni cuándo. El por qué, pues digamos que eso puede pasar a un segundo plano, porque sabemos que aquí es no hundirnos económicamente como país e ir la parte sanitaria de la mano con la parte económica, para que no nos salga más cara la cura que la misma enfermedad. Así es. Pero todavía seguimos esperando que se dé. O sea, hay cosas que hay que hacer al corto plazo, que era la parte de medidas sanitarias para evitar el contagio. Perfecto. En eso yo creo que nadie tiene ninguna duda de que se ha manejado muy bien. ¿Sí? Pero al mediano plazo no estamos viendo realmente esa actividad en materia económica. Se van abriendo de a poquitos las empresas, y a veces hay cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué no más? ¿Por qué siguen cerrados los bares? Si es más peligroso ir en un bus que estar en un bar, que a final de cuentas son muchas personas que dependen del trabajo de los bares, si se mantienen las medidas protocolarias. Entonces, quisiera tu opinión, primero que todo, acerca de eso. Sí, totalmente de acuerdo con la valoración que haces. A ver, uno puede ponerse a discutir medidas puntuales, y cuestionar, por ejemplo, cuando empezaron gradualmente a abrir, ¿verdad? Y se amplió el horario de la restricción, o más bien se amplió el horario de la permisión vehicular, ¿verdad? Y una de las primeras medidas que anunciaron fue la reapertura de los moteles. Y uno dice, bueno, a ver, primero se pasaron 45 minutos explicando el concepto de la burbuja social, y diciéndole a uno, no salga si no es en su burbuja social. Y yo no sé cuánta gente lleva a la esposa a un motel, ¿verdad? Usualmente uno no, pero la gente cuando va a los moteles va fuera de la burbuja social. Y entonces, caramba, así que uno dice, bueno, ok, esta medida puntualmente no tiene sentido. Yo no he logrado entender la insistencia de no poder abrir los restaurantes los fines de semana, por ejemplo, que es cuando la gente tiene tiempo para salir a sentarse en un restaurante, ¿verdad? Pero bueno, alguien tiene que tomar las decisiones, y toman las decisiones que ellos consideran prudentes o pertinentes. Me preocupa que no pareciera que están escuchando. No les interesa escuchar a la sociedad civil, al sector privado, etcétera. Y si hablamos de las medidas económicas, que es mi campo, ¿verdad?
Si hablamos de las medidas económicas que anunciaron aquel 8 de mayo, que primero iban a ser el 4 de mayo en el discurso del presidente, y el discurso del presidente fue un gran montón de absolutamente nada, y 4 días después hacen una nueva conferencia de prensa donde van a anunciar las medidas económicas, y como lo dije en ese momento, son medidas puntuales, la mayoría de ellas buenas, pero me sigue faltando la estrategia. La estrategia, ¿qué se persigue? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos llegar? Y con base en eso, ¿cuáles son las reformas que tenemos que hacer? Porque mucho de lo que se anunció fueron medidas, digamos, de ayuda, medidas paliativas. La mayoría de esas medidas que se anunciaron el 8 de mayo son cosas buenas, pero son medidas paliativas para un poco ayudar a sobrellevar la crisis, pero no se ve un verdadero programa de reactivación económica, y eso pasa por empezar reconociendo que la situación económica del país antes de empezar la pandemia era precaria, que teníamos una economía creciendo apenas al 2.1% el año pasado, que de por sí la década había sido mala, habíamos crecido en los últimos 10 años a un promedio de 3.58%, lo cual era bastante menos que en la década anterior, cuando habíamos crecido a un 5% anual. Pero entonces ya el año pasado crecimos al 2.1%, con lo cual se nos disparó el desempleo, que de por sí era muy alto. Toda la última década el desempleo promedió un 10%, y sin embargo en el último año promedió 12%, ¿verdad? Hoy precisamente sacaron nuevas cifras de desempleo, y ya vamos rozando el 16% al mes de abril, ¿verdad? Pero pregunta, ese número que se habla de desempleo, a mí en lo personal siento que se me está quedando corto. Siento que ese es como un desempleo fijo, digamos, o sea, que tenemos la certeza de que está, pero yo creo que ya anda como por el 20%, por lo menos. Yo creo que a todo el mundo nos sorprendió la cifra del desempleo que liberaron hoy. Es más baja de lo que todo el mundo pensaba. Uno hace análisis y saca conclusiones y se da cuenta de que, no sé, por lo menos 150,000 empleados o más les han suspendido el contrato o están con jornada reducida. Lo que pasa es que esos no cuentan como desempleados, porque formalmente siguen teniendo empleo. Pero por otro lado uno ve que casi 1 millón de personas solicitaron el bono proteger. De ese 1 millón de personas habrá que ver cuántas de por sí ya no trabajaban antes de la crisis y están aprovechando la situación para obtener el bono, y cuántas son personas que se quedaron sin empleo a raíz de la crisis. Sí, me pareció que fue sorprendentemente baja esa cifra de hoy. Hay algunos, digamos, por cuestiones de definiciones de cómo se mide el desempleo. El desempleo se considera un desempleado en estas encuestas cuando es una persona que ha estado activamente buscando empleo en las últimas 4 semanas. Eso quiere decir que ha mandado currículums, ha hecho llamadas, ha ido a ¿cómo se llama?, entrevistas, etcétera. Si la persona se quedó sin empleo y no está buscando trabajo, técnicamente no se considera desempleada, ¿verdad? Hoy le explicaba yo el concepto a un amigo, que por cierto, su mamá es muy amiga de mi mamá, ¿verdad? Y par de señoras de 70 y pico de años, ¿verdad? Entonces lo que le decía yo a él, tu mamá y la mía no trabajan, pero no están desempleadas porque no andan buscando trabajo, ¿verdad? Entonces, si una persona se quedó sin trabajo y no empezó a buscar trabajo, técnicamente no se le considera desempleada. Y es muy factible que mucha de la gente que perdió el empleo no está buscando trabajo por 2 motivos. Uno, porque consideran que durante la pandemia no vale la pena gastar la plata en currículums y en todo lo demás, porque prácticamente nadie está contratando. Y 2, porque al no tener empleo reciben un subsidio de los bonos proteger, y entonces no hace falta trabajar para tener ahí un ingreso básico mínimo para sobrevivir, ¿verdad? Entonces eso podría ser que está afectando la cifra de desempleo
no permitiéndonos ver la cifra real del desempleo. Pero bueno, habrá que analizar los datos del Instituto de Estadística y Ciencias con más detalle para poder saber la ciencia cierta. Bueno, te voy a poner un ejemplo, ya que estás hablando de eso. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que trabajan en el gremio de entretenimiento, y ayer incluso en un chat que tenemos hubo una pequeña discusión, uno de estos amigos que trabaja como animador y todo esto, resulta que manda un audio muy enojado, al punto que yo le dije, Osquitar, tranquilo, ya dije el nombre, pero no voy a decir quién, pero me dice, tranquilo, el fondo está bien, la forma está mal, porque digo, es que los que son mis amigos tienen que compartir lo que yo hago, porque, y al final ya saca y dice, es que tengo 3 meses de que no puedo pagar la pensión, no tengo trabajo, no está saliendo trabajo, y él no es alguien que va a ir a buscar trabajo, porque al final de cuentas, en ese ambiente, pues, el trabajo como que ya lo tienen establecidos en los bares, o sea, no va a ir a ver en qué trabaja porque se dedica a un trabajo que no es de ir a presentar currículum. Claro. Y la situación es incómoda, es muy difícil, y así hay muchas personas. Yo tomé la decisión de estar compartiendo también en mi Facebook, aquí vamos a estar diciendo el programa, y abro las puertas, y ya lo he dicho, si usted tiene algo, pues lo anunciamos, estamos viendo a ver cómo ponemos un cintillo para poner anuncios y todo lo demás, porque tenemos que ayudarnos entre todos. Yo quería, aquí voy a leer unos mensajes antes de ir a las preguntas, porque a mí me gusta dar la oportunidad de que la gente también haga sus preguntas, participe, y a veces hacen preguntas hasta mejores de las que uno tenía planeadas. José Pablo Alvarado dice algo que me parece muy interesante, lo he hablado con varias de las personas que han estado acá, incluso hablábamos, por ejemplo, de ese es un tema que queremos hablar, el proyecto del tren eléctrico, que ya vamos a tocarlo, de que en mi criterio se debería hacer un comité con personas no solo del gobierno, sino expertos en diferentes campos, la parte económica, la parte de construcción, con una asesoría extranjera también, con conocimiento, para buscar hacer una verdadera gestión de proyectos y ver cuál es el mejor proyecto de tren eléctrico que podemos tener. Y José Pablo dice, buenas noches, urge un panel de expertos economistas que hagan un grupo que plantee lineamientos para el país ante la falta de ideas del presidente y el gobierno. Bueno, ahí es la opinión de José Pablo. Por cierto, saludos a Edilberto Fumero desde Tampa, saludos cordiales, desde Tampa nos escuchan. Y yo quería preguntar, Eli, con esto, ¿se ha tocado las puertas de personas externas? Si te llamara el don Carlos Alvarado, si te llamara el ministro de Hacienda, le dice, Eli, venga, queremos conversar con usted y con otros economistas para entre todos hacer un plan económico, ¿estarías de acuerdo? ¿Crees que eso se pueda dar o simplemente es un sueño de opio? Mira, si a mí me llegaran a llamar en una situación tan grave como la que está viviendo el país, para pedirme que participe en un grupo multidisciplinario, qué sé yo, para hacer propuestas para ayudar al país, yo soy el primero en estar ahí. O sea, yo nada más le digo al presidente, dígame a qué hora me quiere ahí y ahí voy a estar. Porque no es el momento de ponerse en vanidades políticas, ni mucho menos ante la gravedad de la situación. De hecho, Domingo, el presidente tiene mi teléfono personal. Él y yo conversamos un par de veces durante la campaña electoral. Yo le di mi teléfono. Cuando él ganó, lo felicité y le dije que contara conmigo como un crítico leal, ¿verdad? Yo critico lo que está mal, reconozco lo que está bien, pero que no lo voy a hacer simplemente por criticar, y que contara conmigo para lo que él creyera que yo le podía ayudar, sin que pensara, y se lo puse así, no piense que le estoy pidiendo un puesto, no me interesa un puesto en el gobierno. Me llamaron una vez de Casa Presidencial, fui a una reunión, esto fue más o menos a los 3 meses de iniciado el gobierno, había varios otros economistas y algunos otros profesionales de diferentes partidos políticos, de universidades, o sea, de diferentes procedencias. Nos escucharon, nos preguntaron qué opinábamos de una serie de temas y listo, esa fue la última vez que a mí me llamaron. Y yo, francamente, siento, porque converso con muchos colegas,
que no ha habido un interés de este gobierno de verdaderamente escuchar a economistas que no estén directamente identificados con el partido, ¿verdad? Entonces, te tengo una propuesta. Dime. ¿Le mandarías un mensaje ya a don Carlos y decirle, don Carlos, mire, con mucho gusto, si quiere reunirnos, cuente conmigo? Ya lo he hecho, Domingo, él sabe, eso es lo que te quiero decir, él sabe que yo estoy siempre dispuesto a ayudar al país. Esto no se trata de ayudarle al gobierno o a un partido o a otro partido, es al país. Él ya lo sabe. Y como yo soy una persona incómoda y constantemente estoy escribiendo artículos y haciendo propuestas y criticando lo que está mal, estoy seguro que él se acuerda de mí, ¿verdad? Y él se acuerda de ese ofrecimiento que yo le hice, que le dije, cuente conmigo en el momento que usted lo considere necesario, ahí estaré. Se lo repetí ese día en Casa Presidencial, se lo repetí en privado y le dije, presidente, recuerde que usted tiene mi número, cuando usted me quiera llamar, me llama, porque el número que yo tengo de él era el número personal de él antes de ser presidente. Ese número ya no lo maneja él. Le llegan los mensajes, pero eso ya no lo maneja él, ¿verdad? Entonces, una consulta. Si te llamara, ¿cuáles serían las 3, 4, 5 cosas puntuales que le dirías que hay que hacer en estos momentos? Domingo, yo más que decir cosas puntuales, porque si queremos cosas puntuales, podemos agarrar, por ejemplo, el documento que le presentó la OCAEP al presidente, donde hay más de 100 medidas puntuales que se pueden empezar a hacer. Yo insisto en que lo que está haciendo falta es una estrategia. Es reconocer que para salir bien de esta crisis necesitamos resolver los problemas que arrastrábamos de antes. Y por lo tanto tenemos que desarrollar una estrategia integral para el desarrollo social y económico del país. Y ya la planteé públicamente, ya la planteé en un artículo en La Nación, y es básicamente trabajar sobre 3 ejes. Uno es la modernización de la economía, del aparato productivo del país, lo cual implica eliminar monopolios, promover la competencia, escuchar a lo que nos ha dicho la OCDE en ese campo específicamente, ¿verdad? Eso implica también entrarle al tema de los costos laborales que se han vuelto prohibitivos en Costa Rica, y tenemos que hacer 2 tipos de reformas. Una es legal, grande, porque hay que hacer una modernización significativa del Código de Trabajo que, se redactó en 1943. Ni que fueran adivinos los diputados hace 77 años para que hubieran podido prever la dinámica laboral en los tiempos del Internet y las tecnologías de información. Entonces, hoy necesitamos un código de trabajo que se adapte a las realidades de hoy. Y esto implica jornadas flexibles, jornadas acumulativas, mayor flexibilidad en la contratación, mayor flexibilidad en el despido, ¿verdad? Y la otra parte que tiene que ver con esto es los costos de la seguridad social, que se han convertido en un enorme obstáculo para la contratación. Y esas 2 cosas juntas, ese código laboral que desincentiva la contratación y los altísimos costos de la seguridad social que la encarecen, son 2 de las principales explicaciones del desempleo pre-pandémico, ¿verdad? Entonces, primer eje, modernización de la economía. Y si quiere medidas puntuales, le puedo dar en cada uno de los ejes, le puedo dar 10 o 15 medidas puntuales para avanzar en esa dirección. Segundo eje es la reforma del Estado. Hoy, con la economía contrayéndose, tenemos que preguntarnos, ante la nueva realidad, con una producción nacional que va a ser menor que en años anteriores, ¿cuál es el tamaño de Estado que podemos soportar con el nuevo nivel disminuido de producción económica? Y tenemos que, a fuerzas, reducir el tamaño del aparato estatal. Tenemos que fusionar entidades que están duplicadas. Tenemos que cerrar las que ya no cumplen ningún cometido. Tenemos que buscar en todo rincón posible a donde se puedan ahorrar recursos, porque tenemos un déficit fiscal altísimo, y ese déficit fiscal nos obliga todos los años a endeudarnos,
Y al endeudarnos, cada año nos sube la cuenta de intereses. Y entonces, cuando uno analiza el presupuesto de este año, el 40% de todo lo que se puede gastar va a pagar la deuda. Quiere decir que de cada 100 colones que tiene el gobierno para gastar, solo 60 se van a usar para pagar policías, escuelas, maestros, construir carreteras, escuelas, etcétera, ¿verdad? Entonces, de ninguna familia puede sobrevivir así. Si el 60% de tu ingreso, perdón, el 40% de tu ingreso va todos los meses para el banco, no te va a alcanzar. También este año el presupuesto nacional se financia 52% con impuestos, 48% con deuda. Y a eso me refería con la importancia de entender el déficit fiscal. El déficit quiere decir que el gobierno gasta más de lo que recauda. Correcto. Y cuando uno gasta más de lo que le ingresa, la única forma de hacerlo es financiando la diferencia, es pegando un tarjetazo. Entonces, Costa Rica ha estado viviendo el tarjetazo durante 11 años. Y entonces, como este año de la totalidad del gasto, prácticamente la mitad, del 48%, se financia con deuda, el próximo año el pago de intereses va a ser mucho mayor. Entonces, si este año tenemos 40% comprometido del presupuesto comprometido para pagar deuda, el próximo año probablemente será 45%. Cada vez nos queda menos dinero. Entonces, la reforma del Estado tiene que perseguir mayor eficiencia, tiene que perseguir mejorar la gobernabilidad, mejorar la calidad de las políticas públicas y disminuir los costos de operación del Estado para poder cerrar el déficit. Eli, una consulta con eso. Yo soy también de los que creo, y lo hemos hablado, que hay que reducir el gasto público, que hacer una reforma del Estado. Ahora bien, y aquí ahora que estabas hablando, me puse a pensar en eso y ligué reducción del gasto público con el desempleo. Para cerrar algunas instituciones que me gustaría saber cuáles serían las que cerrarías, las de fusionar, yo creo que todos estamos de acuerdo en que muchas se pueden fusionar, que a final de cuentas pueden ejercer y ejercen funciones muy similares. Pero ¿cuáles cerrarías y qué pasaría con esos empleados públicos que de una u otra forma pues tendrían que salir al recortar, al cerrar algunas de estas instituciones? Porque si no apoyamos el crecimiento del sector privado para que estos funcionarios públicos vayan al sector privado, pues terminarán siendo parte de ese gran pastel de desempleados. En efecto, es una muy buena pregunta. Primero, y antes que nada, hay que aprobar la reforma del empleo público. Y esto es vital para que, no sé, un ingeniero civil que trabaje en el MOP gane lo mismo que un ingeniero civil que trabaje en Habdeba. Porque hoy en día tenemos un problema, y es el ingeniero civil que trabaja en Habdeba gana tan bien que no se quiere pasar a trabajar al MOP. La reforma del empleo público permitiría, al unificar los salarios en un salario global, mismo salario para mismo trabajo, permitiría que entonces ya para un funcionario sea indiferente pasar de una institución a otra. ¿Y por qué digo eso? Porque yo hace un par de años había hecho un estudio, publiqué un artículo sobre qué tan grande es el Estado costarricense. Y usé, creo que 5 o 6 criterios para medirlo. Y curiosamente, solo en uno encontré que no era tan grande. Eso, en todos los demás criterios, de la manera que uno lo viera, el Estado costarricense era excesivo. El único en el que no es en el tamaño de la planilla del Estado costarricense. Costa Rica, el Estado emplea 13-15% de la fuerza laboral. Cuando uno se compara con los países de la OCDE, ahora que somos miembros se vale, ¿verdad? El rango va desde más o menos 9% en Japón, que es el país que menos empleados tiene en el sector público, hasta 40 o más por ciento en los países escandinavos y otros países europeos. Costa Rica con 15% está en el tercio inferior de esa tabla. O sea, no somos un país grande en tamaño de la planilla. En lo que somos absolutamente enormes es en el costo de esa planilla. Correcto. Nosotros tenemos una planilla que es 15% de la fuerza laboral
y como proporción del PIB, nuestra planilla es más cara que la planilla de todos los países de la OCDE. La nuestra es la más cara o la segunda más cara de toda la OCDE como proporción del PIB. Quiere decir que un país como Noruega, donde probablemente contienen al 38% de la fuerza laboral en el sector público, destina menos proporción de su Producto Bruto a pagarle a esos funcionarios de lo que destinamos nosotros con un 15% de la fuerza laboral. Y entonces, la analogía que yo siempre hago es como tener la plantilla de la U universitarios y que sea más cara que la plantilla de Heredia que tiene 70 jugadores, ¿verdad? Esa sería la comparación. Entonces, yo no creo que hay que hacer una gran matanza de empleados. Yo no creo que hay que despedir a decenas de miles de empleados. En el MOP hubo un tiempo, no sé cómo está hoy, con Rodolfo Méndez se han reactivado muchas cosas. En el MOP hubo un tiempo donde no había un ingeniero capaz de hacer el cálculo estructural de un puente peatonal. El MOP no podía diseñar un puente peatonal, pero ingenieros civiles hay un montón en el sector público, pero no se querían ir al MOP porque al ser gobierno central los salarios eran peores que en los entes descentralizados. Entonces, primero hay que aprobar empleo público y segundo, hay que ver de los funcionarios que quedan sin empleo porque se cierran instituciones, cuáles sirven en otros lugares, donde verdaderamente haga falta. No es simplemente pasarlos a otro lugar para rellenar, es donde verdaderamente hagan falta, ¿verdad? Instituciones que hay que cerrar. RACSA, ¿qué ha hecho RACSA en los últimos 20 años? CNP, o sea, ¿qué hace RACSA que no puede hacer el ICE, que es el papá de RACSA? Sí. CNP, ¿por qué seguimos 40 años después tratando de inventarle funciones a RACSA, a CNP, si año tras año lo hace mal y lo hace caro y no está haciendo hoy lo que era el cometido original de la ley del CNP? Así que ahí hay un par de ejemplos de instituciones que se pueden cerrar. Ahora, en fusiones, me parece que hay ahorros muy significativos. Por ejemplo, siempre uso el ejemplo de la ley Serrar, el proyecto de ley Serrar de Otón Solís. ¿Por qué lo uso? Para que no me digan estos del PAC, que es que yo soy un neoliberal, que no sé qué. El proyecto es de Otón Solís. ¿Y qué es lo que dijo Otón Solís? Mire, en el sector social del país, del gobierno, hay 23 instituciones y aproximadamente 45 programas diferentes. Entonces él dijo, fusionemos todo eso en un solo ministerio. Él lo llamaría Ministerio de Asistencia Social. Yo no le pondría ese nombre. No puede ser, el enfoque no puede ser asistencialista. El enfoque tiene que ser enseñarle a la gente a pescar, no regalarle el pescado. Pero la idea de Otón no es mala, es buena. Fusionamos todas esas entidades en un solo ministerio que se encargue de toda la política social del país. Entonces, la política social del país va a ser más eficaz, porque en vez de tener 23 instituciones definiendo política, hay una sola. Y segundo, se va a ahorrar un montón de recursos, sobre todo administrativos, porque no se van a necesitar 23 administraciones, se va a necesitar una un poco más grande, ¿verdad? Según Otón, ese proyecto le ahorraría al país entre 60 y 65 mil millones de colones al año. Ahora, no son... Sí, no es nada. Ahora, no es despreciable. Ya entramos a la parte, con base a eso, hay que tocar la parte política. Claro. ¿Qué tan viable políticamente puede ser? Y a lo que voy con esto es lo que lo he hablado con varios de los invitados. Y perdón que lo reitere, en Japón usan el mismo principio para crisis y oportunidad. Y en estos momentos estamos en una crisis que nos abre muchas oportunidades. Una de ellas es que se han aprobado leyes a la carrera para enfrentar la situación. ¿Y por qué no podemos hacer esta reforma estatal aprovechando esta crisis que nos da la oportunidad de hacer los cambios necesarios para hacer esa reducción del gasto público?
Entonces, si los diputados lo que están haciendo es, y el gobierno quiere lo mejor para el país, es el momento exacto de hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos para que se haga? Esa es la gran pregunta, porque yo creo que todos los que están conectados y cualquiera con sentido común dice, sí, claro, tiene lógica, pero ¿por qué no se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién da el primer paso? Bueno, un concepto análogo de eso que mencionabas de que el término en Japón para crisis y oportunidad es el mismo, es el que decía Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra durante buena parte de la segunda mitad del siglo pasado. Decía, nunca desaproveche una buena crisis. Y ahora estamos teniendo a la madre de todas las crisis, ¿verdad? Entonces, deberíamos de aprovecharla precisamente para hacer las reformas, deberíamos de verla como una oportunidad para hacer las reformas que dejamos de hacer en la última década, pero que siguen siendo, que antes eran importantes y ahora son importantes y urgentes. Hacer esas reformas para que cuando pase la situación pandémica, el país esté en condiciones de despegar, de que su economía despegue, no para crecer al 2% como antes de la crisis, sino para crecer al 5%, ojalá más, como hace 10 o 12 años. Hay dos formas de hacerlo, Domingo. Por las buenas, que no lo veo viable, sigo viendo en el entorno político una absoluta falta de interés en hacer las reformas necesarias. Veo ya en la Asamblea Legislativa algo que no había visto en los primeros 2 años, que es un montón de politiquería barata, promoviendo un montón de proyectos estúpidos que le van a meter al país en problemas enormes, ¿verdad? Veo un montón de diputados, me vas a perdonar el francés, diputados imbéciles que lo único que quieren es dejar su nombre permanentemente atado a alguna cochinada de ley que se apruebe para poder decir, ese proyecto fue mío, ¿verdad? Leyes que no tienen ningún sentido en el contexto actual y prácticamente en ningún contexto. ¿Cuántos proyectos de ley hay en este momento para quitarle los recursos a Fonatel para cuanta estupidez se te pueda ocurrir? Fonatel ha sido un fracaso y un fiasco, pero los recursos de Fonatel son para cerrar la brecha digital, son para llevarle a esos chiquitos que viven allá en la trocha fronteriza, que prácticamente no tienen ni electricidad, llevarles conexión de banda ancha a sus escuelas, a sus casas, incluso computadoras para los que no tienen computadoras, para que puedan tener las mismas oportunidades que tu carajillo que está en el Colegio Monterrey y que recibe clases online, o mis sobrinos que están en el Colegio Weisman y reciben clases online, ¿verdad? Entonces, no veo lamentablemente en el entorno político interés al gobierno de la República, como dije anteriormente, no lo veo interesado en escuchar, no lo veo interesado en hacer o por lo menos pedir la opinión a economistas independientes, a economistas disidentes, al sector privado, a las cámaras empresariales, y no veo al gobierno con ganas de hacer más reformas. Se echaron al hombro una importante que fue la reforma fiscal, que les consumió mucho capital político, y se han hecho otras 2 o 3 reformas importantes en este periodo. ¿Cómo se llama? Educación dual, la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa y alguna otra que se me escapa por ahí. No son reformas menores, pero pareciera que ya hay un elemento de fatiga en el gobierno y no quieren echarse esa responsabilidad encima. Entonces, si la Asamblea Legislativa ya cayó en el juego politiquero y el Poder Ejecutivo ya cayó en el juego de sostenerse las bolas de aquí al 8 de mayo del 2022, no lo veo. Pero entonces una forma es por las buenas, es convenciéndolos de que hay que hacerlo. ¿Y por las malas? Y por las malas es que se nos descalabre la economía y que entonces cuando estemos allá en el fondo del precipicio, hechos pistola, tengamos que salir a pedir un rescate financiero al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y que vengan y nos digan, ¿sabe qué, papá? Ciérreme 10 instituciones, despida 20,000 empleados públicos, recorte los salarios en un 15%. Lo que hicieron en Grecia. A Grecia
que siguió un camino muy similar al que está siguiendo Costa Rica hoy, a Grecia hace 12 años, o ya no recuerdo la fecha exacta, cuando cayó en aquella crisis enorme, a Grecia llegaron a rescatarlo, la famosa troika, que eran el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y no me acuerdo quién más era, pero bueno, y le dijeron, bueno, hey, ¿quiere nuestra ayuda? Vea, aquí está la mano con la que lo voy a jalar aquí del precipicio, pero primero me tiene que firmar este documentico. ¿Qué se puede hacer desde antes? Bueno, que ojalá se haga desde antes. Yo te voy a decir una cosa, Domingo, yo calculo, ojo, estamos en un gobierno PAC, que un gobierno PAC anuncie que está negociando con el Fondo Monetario Internacional no es algo normal. Uno jamás esperaría de un gobierno PAC un deseo de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Usualmente la izquierda, incluso la socialdemocracia costarricense, consideran que el Fondo Monetario Internacional es satánico, ¿verdad? El hecho de que el gobierno anuncie que está negociando con el PAC, para mí es una señal clara de que por lo menos ya captaron que estamos a muy pocos meses del default. El default es caer en una situación de impago de la deuda pública costarricense, que se acabe el dinero y no se pueda pagar la deuda, porque en el momento en que caemos en un default, se nos disparan las tasas de interés, se vuelve imposible para el gobierno seguir financiando su actividad. Recordemos que la mitad del presupuesto nacional es financiada con deuda, ¿verdad? Entonces eso básicamente obligaría al gobierno a parar, a dejar de trabajar, ¿verdad? Y una vez que caemos en el default, tasas de interés disparadas, etcétera, probablemente una mega devaluación porque el mercado se va a poner nervioso. El desempleo, si hoy está alto, se va a ir astronómicamente para arriba. La pobreza se va a duplicar. O sea, realmente sería una situación trágica. ¿Qué quiere decir caer en un default? No hay plata para pagar pensiones, probablemente no hay plata para pagar todos los salarios, no hay plata para bonos proteger, no hay plata para absolutamente nada. Y entonces, el hecho de que el gobierno esté dispuesto a negociar ahora con el Fondo Monetario Internacional me da la impresión de que es un reconocimiento tácito de que estamos muy cerca de ese momento del default y que hay que lograr el acuerdo con el fondo antes del default. Pero el acuerdo con el fondo antes o después del default va a implicar hacer reformas significativas, no necesariamente las que a mí me gustaría ver que se hagan, porque yo no voy a estar en esa mesa de negociación, va a estar el gobierno y va a estar el Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional va a exigir reformas significativas. Así que esas son, digamos que son las tres maneras. La primera es por convicción, la segunda es por miedo y vamos al Fondo Monetario Internacional antes de caer al precipicio, y la tercera es desde el fondo del precipicio. Eli, yo nada más para hacerte una pregunta también, porque recuerdo un programa que tuve con Felipe Guadamuz, que por cierto te mandó saludos, que tenía clases. Saludos, Felipe, tiempo de no verlo. Y con don Fabián Bolio, experto en Derecho Constitucional, sí. Y me llamó mucho la atención porque dijeron que uno como ciudadano, o sea, la ciudadanía, puede hacer un proyecto de ley y llevarlo para que sea la Asamblea la que lo apruebe. Y ahí es donde le hago un llamado a grandes economistas que hay, por ejemplo, Luis Loría, también yo sé que está viendo el programa y estuvo acá, y muchos. Aquí tenemos, es que eso es lo que a mí me molesta. Costa Rica tiene mentes maestras, brillantes, aquí hay personas súper inteligentes que no se toman en cuenta para decisiones tan importantes como las que necesitamos tomar en estos momentos. Y hacer un proyecto de ley y llevarlo y decirle a los diputados, vean señores, aquí está, ahora sí, demuéstreme que a usted lo que le interesa es la bandera azul, blanco y rojo y no la bandera de su partido. No le interesa ser políticamente correcto o que llegue a ser presidente de la Asamblea Legislativa, sino a sacar este país adelante. Entonces, eso a mí me dio una esperanza que sinceramente no la conocía. Yo digo, bueno, que se haga ese proyecto y que se haga público y que se presente, ahí sí, y ahí vamos a ver si los diputados realmente sacan provecho del poder que tienen, como se dice, el primer poder de la República.
Sí, la posibilidad existe, el problema es que digamos, esa cuestión de iniciativa popular, así se llama, ¿verdad? Yo quisiera ver estadísticas de cuántos proyectos presentados en la Oficina de Iniciativa Popular llegaron a aprobarse, porque si uno no logra que varios diputados lo apadrinen y lo empujen, el proyecto ahí muere en la Oficina de Iniciativa Popular. Y entonces es un desgaste enorme, es una pérdida de tiempo. O sea, es mucho más efectivo ir a hacer lobby con algunos diputados y convencerlos, porque, ojo, hay un elemento de ego enorme en los diputados. Entonces, si yo le llevo el proyecto hecho y le digo, sáqueme de la foto, Domingo, no me pongan la foto, fírmelo usted, el proyecto es suyo. Entonces el diputado Domingo Argüello va a empezar a ver ese proyecto con mejores ojos. Si yo lo presento en Iniciativa Popular, Domingo Argüello va a decir, ¿para qué impulso yo el proyecto de aquel hijo de tal? Literalmente, ¿verdad? Entonces, lamentablemente no se le ha sacado el provecho que se esperaba a esta cuestión de la iniciativa popular, pero que existe la posibilidad. Apenas termina esto. Eso es lo que nos hace falta, esa verdadera democracia participativa y representativa, donde los que estén en los puestos públicos de elección de verdad representen lo que el pueblo necesita. De hecho, Domingo, Luis Loría, tu invitado de anoche, es una persona que ha creído mucho en el modelo de la iniciativa popular, y yo sé que él ha presentado muchos proyectos, pero preguntarle cuántos le han aprobado. Bueno, pero por eso te digo, o sea, yo trato de ser, mi vida me enseñó a ser positivo, a levantarme las caídas, entonces a mí me cuesta como quererme quedar estancado y siempre estoy como tratando de jalar. Entonces ojalá podamos hacer esto. El problema es que estamos contratiempo, pero igual vale más tomar el tiempo para hacer las cosas bien, pensando a largo plazo, que siento que es lo que nos está faltando, y no seguir apagando incendios o tapando goteras, porque al final de cuentas se nos va a caer el techo encima. Por eso te decía, cuando me preguntaste medidas puntuales, te dije, yo no quiero hablar de medidas puntuales, porque eso es cortoplacista. Correcto. Yo por eso quiero hablar de los tres ejes sobre los que hay que trabajar, ¿verdad? Entonces te decía, la modernización del aparato económico, la reforma del Estado. El tercer eje del que no hemos hablado es la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo cual implica una renegociación significativa de la deuda costarricense, porque la deuda no nos está dando recursos para gastar, ¿verdad? Pero entonces, si hacemos las tres cosas, cambiamos por completo la dinámica de la economía costarricense. Y entonces ahí sí podemos empezar a hablar ya de otras medidas puntuales, que mire, el registro de agroquímicos pero usted puede cambiar el registro de agroquímicos, abrir el registro de agroquímicos que está cerrado hace 20 años y se quejan los agricultores de que están matando bichos con químicos de hace 20 años que ya están superados en el resto del mundo. Ahora hay moléculas bastante más eficaces de las cuales hay que usar menor cantidad, con lo cual se disminuiría el costo y se disminuiría la contaminación ambiental, pero el registro de agroquímicos está cerrado desde hace 20 años, ¿verdad? O 14 años, no sé exactamente cuánto. Entonces, yo puedo arreglar el registro de agroquímicos y yo francamente no entiendo por qué este gobierno no lo hace. Pero esas medidas me resuelven problemas tan puntuales que no me reactivan la economía. Y por eso necesitamos hablar con visión de largo plazo de esa estrategia para empujar a Costa Rica, sacarla del pantano en el que está, para ponerla ya en otro nivel de crecimiento y desarrollo. Eli, voy a hacer una pregunta más, que de hecho casualmente también me la escribieron por WhatsApp y la tenía aquí, para después entrar a los comentarios, que tenemos un montón. La verdad es que sí. Saludos, por cierto, a Hola Soy Fede también en Twitter, que está invitando ahí, dicen, tienen que ver este live, y eso es lo que nos gusta. Se habla, primero, voy con el tema Banco Central. Se habla de que el Banco Central tiene reservas, y se habla de por qué el Banco Central no gira parte de esa reserva para incentivar la banca de desarrollo, que a final de cuentas eso es como
para mí, sigo diciendo, es como Alicia en el País de las Maravillas. Uno oye hablar de banca de desarrollo, pero realmente no la ve, o sea, no la ve en acción. Porque para mí banca de desarrollo es darle la oportunidad a alguien que quiere empezar un negocio, la oportunidad que pueda empezarlo. Y se habla de que los criterios de riesgo no permiten darle el apoyo a esa persona. En estos momentos todos somos objeto de riesgo al 100%, o sea, y más con esta situación. Y el otro punto que se habla del Banco Central es la famosa emisión de dinero que se quiere hacer, lo cual implicaría, de lo que recuerdo de mis clases de macroeconomía, microeconomía, economía, etcétera, que eventualmente nuestra moneda se va a devaluar. O sea, el colón se devaluaría y podríamos llegar a estar en una situación como estuvo Argentina hace varios años. Entonces, quiero saber tu opinión acerca de esas dos teorías con respecto, o ideas con respecto al Banco Central. Dos tipos de comentarios. Hay uno de principio, digamos, que es que no hay que poner al Banco Central a hacer estupideces porque los resultados son nefastos. Número uno, las reservas internacionales del banco no son en su totalidad del banco. De hecho, buena parte de esas reservas son depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, y entonces no es plata que el Banco Central pueda disponer de ella así tan alegremente. Segundo, las reservas internacionales tienen una finalidad, y esa finalidad es brindarle estabilidad al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque de ahí, si hay un ataque especulativo sobre el colón, el Banco Central tiene suficientes dólares para moderar esos impulsos en el mercado, para agarrar y decir, no, mire, yo aquí voy a echar 1,000, como hicieron hace un par de años, y dijeron, voy a conseguir un préstamo con el FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Asistencia de Reservas, una cosa carambada así por el estilo. Se consiguieron $1,000 millones y dijeron, vean, aquí tengo $1,000 millones para tirar al mercado. Y entonces los especuladores, una cosa es un especulador que esté dispuesto a arriesgar 5 o 10 millones de dólares, que es un montón de plata, pero digo, una cosa es estar dispuesto a arriesgar 5 o 10 millones de dólares, considerando que como el mercado costarricense es tan pequeño, con ese monto pueden provocar un movimiento brusco del tipo de cambio con el cual ganar dinero, porque si vos calculás bien, podés lograr que el tipo de cambio se te caiga con llegás y metes 10 millones de dólares en un solo día en el mercado, el tipo de cambio se cae, compras dólares baratos y al día siguiente vas y los vendés, ¿verdad? O a los 3 días, cuando el tipo de cambio volvió a la normalidad, vas y los vendés. Entonces, una cosa es estar dispuesto a quemar 10 millones de dólares en un ataque especulativo, y otra cosa es estar dispuesto a quemar esos 10 millones de dólares cuando el papá te está advirtiendo, vea, papito, tengo 1,000 millones de dólares y me los quemo para que usted no gane con esa movida. Entonces, para eso son las reservas. No son para ponerse a financiar a Domingo Argüello para que se compre un carro nuevo, o a Domingo Argüello para que abra un restaurante. No son para eso, ¿verdad? Entonces, uno, no son del banco, y dos, buena parte de esas reservas no son del banco, y dos, de por sí las reservas tienen una finalidad específica. Con respecto a poner al banco a emitir moneda, efectivamente, recordad bien, la emisión monetaria, el proverbial poner la maquinita a imprimir billetes, provoca un riesgo inflacionario enorme. Si vos hablas hoy con las autoridades del país, te van a decir, en este momento no hay riesgo inflacionario. De hecho, es cierto, la inflación proyectada para este año va a estar por debajo. Vos sabes que hay un rango de inflación que el Banco Central dice, proyectamos que sea 3 más menos 1, o sea, que la inflación esté entre 2 y 4%. Bueno, este año va a estar muy por debajo de 2%. Entonces, en el corto plazo hay poco riesgo inflacionario. Pero si el Banco Central empieza a imprimir billetes y a tirarlos a la calle para cualquier aventura estúpida que se le ocurra a cualquier Rolando Araya, ¿verdad? Entonces, u otros similares, porque hay muchos, ¿verdad? Entonces se va a echar a la calle una cantidad de dinero exorbitante que podría provocar a mediano plazo una enorme inflación.
Segundo, que la ley del Banco Central no lo permite. La ley del Banco Central sí permite incrementar la oferta monetaria. Hay mecanismos expresos para eso. El Banco Central puede bajar las reservas monetarias internacionales. El Banco Central puede bajar sus tasas de política monetaria, que de hecho desde marzo del año pasado lo vienen haciendo. Hoy la tasa de política monetaria está en 0.75. Ayer la bajaron o antier la bajaron. Hace un año y 3 meses estaba en 5.25. Bajó de 5.25 a 0.75, ¿verdad? Entonces son herramientas que tiene el Banco Central para tratar de dinamizar la oferta monetaria, que no es lo mismo que ponerse a imprimir billetes y tirarlos a la calle. Entonces, la ley del Banco Central no le permite al Banco Central dos cosas: emitir dinero para financiar al gobierno directamente, excepto por el mecanismo de las letras del Tesoro. Y el mecanismo de las letras del Tesoro es muy claro en que solo se puede usar una vez al año, hay un porcentaje, solo puede representar el 5% del presupuesto nacional, y el plazo de repago, no me acuerdo si son, ahora no me acuerdo, son 3 o 6 meses. Entonces es una operación de muy corto plazo. Ahora, cuando el Banco Central se pone a hablar de emitir dinero para financiar empresas, las empresas no necesitan plata por 3 meses. Las empresas necesitan créditos de capital de trabajo para los próximos 3, 5 o 10 años. Y entonces es dinero que el Banco Central sacaría a la calle y se quedaría en la calle durante 10 años. Y entonces ahí sí hay un riesgo inflacionario muy alto. Y lo otro que vos mencionaste y que creo que es muy importante es el aspecto de realidad. El problema no es que no hay plata. El problema es que la plata no se está moviendo. Y echar más plata a la calle no va a hacer que se mueva la plata que está estancada, ¿verdad? Los mexicanos tienen una frase que ellos siempre dicen, eso es echar plata buena sobre la mala. No refleja que no están entendiendo el funcionamiento de los mercados de crédito. No sé si te acuerdas, hace un año, cuando se rebajó el encaje mínimo legal, se liberaron 600,000 millones de colones. Esta era plata que los bancos tenían depositados en el Banco Central obligatoriamente, y donde se baja el porcentaje del encaje, se libera ese dinero que se devuelve a los bancos para que los bancos lo coloquen en crédito. Los bancos no lo lograron colocar en crédito, pero no era porque no había plata, ahí estaba la plata. No lo lograron colocar en crédito porque precisamente un problema de liquidez, la definición de un problema de liquidez no es que no hay plata, es que no hay una coincidencia entre lo que exige el acreedor y lo que desea o puede aceptar el deudor. Entonces la plata está, pero el prestamista dice, mire, yo se la presto, pero necesito que me traiga una propiedad para hipotecar, necesito que me traiga la firma de su esposa, de su novia y de su querida, y necesito que me traiga un montón de garantías, ¿verdad? Y en esta situación de crisis, ese esquema de tiempo normal de pedir toda clase de garantías impide que las empresas puedan acceder al crédito. Además, cuando las empresas llegan y lo primero que les dicen, a ver, presénteme su flujo de caja. Domingo, ¿qué flujo de caja va a presentar un hotel? ¿Qué flujo de caja va a presentar el bar donde trabaja Oscar? Ninguno. Bueno, entonces, de una vez los rechazan y les dicen, no son sujetos de crédito. Entonces, por más que el Banco Central eche plata a la calle, con esto termino, por más que el Banco Central eche plata a la calle, mientras no haya un cambio regulatorio, esa plata no va a encontrar destinatario. Entonces no tiene ningún sentido hacerlo. Y por otro lado, las autoridades regulatorias, CONACYF y SUGEF, tienen que velar por la estabilidad del sistema financiero, y entonces, si relajan mucho las regulaciones, podrían llevar a algunos bancos a la quiebra, y nadie quiere provocar eso. Entonces, estamos ahí atrapados en un círculo vicioso donde nadie se atreve a dar el paso. Precisamente, bueno, y estás hablando de empresas, pero sumemos también el pequeño y mediano empresario, que también ese es otro tema que es para hablarlo otro día,
porque ya lo hemos conversado, las cargas sociales, creo que vos lo tocaste ahora por encimita, las cargas sociales, la informalidad. Son tantas las cargas sociales, son tanto lo que hay que, lo que una persona que en este momento no tiene los recursos tiene que pagar, que mucho menos se va a poner en la formalidad. Y yo lo digo, es matemática simple. Yo prefiero a 20 personas que me den 5 colones que tener a 5 personas que me den 10. O sea, o que siempre es mejor tener más que den menos que den más. Entonces, tenemos que hacer también esa reforma en ese sentido para tratar de bajar la informalidad y poder generar más recursos, porque si no, no los vamos a tener si no llegamos al punto de los famosos impuestos. Y eso nada más te hago la pregunta rápida. ¿Hay que subir impuestos o podemos pensar en esta otra opción de más bien facilitar las cosas para que la gente se meta a la formalidad y aunque sea pagando menos, pero seamos más los que estemos ahí? No podemos pensar en subir impuestos en esta coyuntura. Los impuestos se subieron hace un año y piquito, en diciembre del 2018, con la aprobación de la reforma fiscal. Los ingresos del gobierno el año pasado crecieron exorbitantemente, muchísimo, y a pesar de eso el déficit fiscal del año pasado fue el más alto en 38 años. Lo cual nos demuestra que a pesar de ese esfuerzo que se hizo de pagar más impuestos, el gobierno, o más bien, gracias a ese esfuerzo que hicimos los ciudadanos de pagar más impuestos, el gobierno dejó de sentir la presión de controlar el gasto público y el gasto público se disparó. Y en este momento, a ver, yo te decía en algún momento, en la última década la economía costarricense creció un promedio de 3.58%. El año pasado creció a un 2.1%. En buena medida porque el año pasado fue precedido por la aprobación de la reforma fiscal. Cuando se suben los impuestos es matemático. Eso provoca una disminución de la actividad económica. Y entonces no podemos ahora, con la economía prácticamente muerta, pretender hacer un segundo incremento de impuestos, sobre todo cuando el gobierno no ha hecho su tarea en el recorte del gasto. Porque si volvemos a subir los impuestos, le volvemos a quitar la presión al gobierno para hacer ese recorte del gasto. Entonces, por dos motivos no lo podemos hacer. Porque no podemos matar la economía que ya está moribunda y porque no podemos permitirle al gobierno que siga despilfarrando los recursos porque siente que cada vez que entra en problemas nos clava nuevos impuestos. El otro tema que vos decías, el de las cuotas de la seguridad social, yo realmente no entiendo las cabezas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y esto es algo que viene desde hace muchos años. Sí, no es de ahora, es de hace no es de ahora, aunque Macaya es de los más cabezones que ha tenido esa institución. Pero no es de ahora. Pero lo que vos decís, el 47% de la fuerza laboral del país es informal. Y al otro 53% le cobran hasta por respirar. Y entonces, si bajaran las cuotas de la seguridad social, y entonces en vez de que la mitad paguen 30, vos tenés que el 70% paga 25, hay un montón de plata más para la caja. Correcto. Pero un montón de plata más para la caja. Y yo no entiendo cómo no lo entienden ellos. Ellos tienen que hacer una campaña agresiva de formalización. Pero la campaña agresiva de formalización no puede ser como ellos la han venido enfocando desde la caja, que es el enfoque del garrote. Si yo me doy cuenta de que Domingo Argüello tiene una actividad y no se registró en la caja, voy y le pego un garrotazo y cuando se despierte del garrotazo le pego 10 por lo que hizo en los últimos 10 años. Ese es el enfoque de la caja y entonces obliga a la gente a esconderse, obliga a la gente. Y hoy en día yo me atrevo a decir, la enorme mayoría de la gente que está en la informalidad no es gente mala, no es gente que quiere evadir, no es gente que quiere burlar a la caja, es gente que escoge todos los días entre dos opciones muy feas. O cumplo con la ley o le llevo comida a mis chiquitos. Correcto. Y 10 de cada 10 van a escoger llevarle comida a sus chiquitos. Estamos de acuerdo.
totalmente de acuerdo, Eli. De hecho, por eso te lo toqué. Tengo varios comentarios que quiero aprovechar y agradecer a todas las personas que se están conectando, y los comentarios de verdad que mis respetos, y ya los voy a leer. Y quiero decirles a todos los que están viendo este programa que tienen la oportunidad de ganarse una habitación doble superior plus en el Hotel del Sur. Esto es en Pérez Celedón, 5 kilómetros al sur de Pérez Celedón, en carretera interamericana. Aprovechar para que vayan a apoyar el turismo nacional, que ese es otro tema también para un programa completo. Pero bueno, el Hotel del Sur está dando a los que participen en este programa una habitación doble superior plus con todos los tiempos de comida incluidos. Lo único que tienen que hacer es darle like a esta página Domingo Entre Semana, darle like a la página del Hotel del Sur, compartir este programa, este streaming o cualquiera de los que hemos hecho en esta semana, y etiquetar a la persona con la que les gustaría ir a disfrutar de esta noche en el Hotel del Sur. Si usted no se lo gana, sepa que están con una promoción que la habitación cuesta 12,500 colones e incluye el desayuno incluido, habitación sencilla, 12,500 colones con el desayuno incluido, y tiene parqueo e internet como parte del precio, prácticamente regalado. Y también, apenas para antojarnos, yo no sé si Eli ya comió, pero yo no he podido comer. Pero, por ejemplo, tienen, y vea qué combinación más sabrosa, tienen una pizza familiar con 20 piezas de sushi y un refresco de 2,5 litros a solo 12,999 colones. Eso es para que vayan con toda la burbuja social. Tienen pizza familiar con alitas y fresco de 1,5 litros a 14,999 colones. Y pues transmiten los partidos de la Liga Española, la final de fútbol, etcétera. 2771-3033. Ya apunta. Aquí Eli. estoy tomando nota. 2771-3033. Es más, voy a hablar con don Leandro Lerici, y si te apuntás, nos vamos un día de estos y hablamos con un panel ahí bonito de gente, y nos vamos a hacer el programa al Hotel del Sur. Y ahí lo hacemos desde la piscinita y hablamos de todo lo que necesitamos hacer para levantar el turismo y la economía nacional también. Buenísimo. Voy leyendo mensajes que tengo un montón. Aquí dice, vamos a ver, excelente Don Eli, saludos a Mario López. Aquí dice Edilberto, urge escoger un nuevo gobierno que administre con criterio técnico con énfasis en estabilidad económica. Don Gonzalo Adrián Montero, urge empezar una campaña electoral responsable, falta 1 año y algo para las elecciones y no sabemos qué opción real hay para quitar este cáncer que tenemos. Le hago la pregunta, Don Eli, ¿usted se va a postular para candidato presidencial? Se la tiro de una, aquí, o sea, así como a usted le gusta hablar al chile, como decimos los ticos, se la mando, porque aquí están preguntando. Yo me estoy preparando para eso, no creo que este sea el momento de estar iniciando campañas electorales, ni anunciando postulaciones, ni mucho menos. Digo lo que es evidente y conocido, y como decía el cantante Juan Gabriel, lo que es obvio no se pregunta, ¿verdad? Pero no estoy iniciando una campaña. Me parece que en esta situación, en media pandemia, estar pensando en eso es egoísta y es irresponsable en este momento. En estos momentos igual, hay que pensar en cómo sacamos al país adelante, pero a final de cuentas, exacto, lo que es obvio no se pregunta, pero bueno, ahí están preguntando y yo tengo que hacer la pregunta por los comentarios. Don Reiner Paniagua, saludos estimados Eli Feinsack y Domingo Argüello, gusto escucharlos. Saludos a Norman Suaví. Fede dice, ¿por qué seguimos intentando inventar el agua tibia? ¿Qué tiene de malo copiar los modelos exitosos de otros países y adaptarlos? Yo vivo en Las Vegas y aquí se está haciendo por fases, en una ciudad que vivimos del turismo. ¿Por qué no copiar un poco, tomar lo que sirve para Costa Rica y descartar el resto? Saludos a mi buen amigo Patrick Skipton desde México. Jorge saludos a Patrick, años de nuevo. Bueno, ahí sí. Bueno, ahí saludos cordiales. Don Jorge Luis Chávez de Chávez Espectáculos también viéndonos. Don Mario Retana, Tatiana, Mauricio. Miguel Méndez dice, hola. Carlos Alvarado anunció que pretende apoyar la educación para que en el año 2040 todos los estudiantes salgan siendo bilingües. En primera instancia, esto es algo positivo, sin ponernos a pensar que la meta es hasta el 2040. Sin embargo, ¿será esto lo que necesita Costa Rica para provocar mejores índices económicos? Es muy largo ahí, disculpas a don Miguel, porque está largo el
Pero respondámosle pero respondamos, exacto. Aquí dice que todos los estudiantes que aspiran a tener una carrera deben de sacar un diplomado en una carrera técnica. Eso les garantiza un puesto en el mercado laboral en buenas condiciones. Eso lo hablé también con Felipe, que no estamos aquí educando en carreras de actualidad. Uno se mete en LinkedIn, por ejemplo, y se mete a buscar puestos y a veces, y uno que pues ha estudiado algunas cosas y sabe de todo un poco, y uno dice, no, pero sabe, ¿qué es eso? O sea, yo pego en esto, pero eso no sé, y ves cualquier cantidad de ofertas de empleo que aquí no se enseñan. Así es. A ver, el tema del bilingüismo es importantísimo, pero creo que ya no es el enfoque del siglo XXI. Ya no debemos, para empezar, anunciar en el 2020 que para el 2040 todos los estudiantes van a salir bilingües, son 20 años. Esos son 2 generaciones completas. Sí, ya yo voy a ser abuelo. Espera. Ya yo voy a ser abuelo, seguro. Vos vas a ser abuelo y yo voy a estar viendo el zacate crecer desde abajo. Me parece que es demasiado tiempo para una meta tan importante. Pero yo creo que hoy en día efectivamente la educación técnica, pero ojo, no me refiero a la educación técnica de sacar a un técnico en electrónica que sepa hacer trabajo manual. Me refiero a fortalecer la educación en las áreas técnicas, en matemáticas, en ciencias, en tecnología y en ingeniería, ¿verdad? Y entonces, desde el colegio, no importa si el estudiante se va por la rama académica o por la rama vocacional, desde el colegio hay que reforzar muchísimo las áreas de ciencias y matemática para que después en las universidades puedan estudiar las áreas tecnológicas y de ingeniería, que ya no es el futuro, eso es el presente hoy en día, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante el bilingüismo, pero es absolutamente insuficiente, y si eso no va acompañado de ese fortalecimiento de la educación en matemática y ciencias, nada vamos a ganar, ¿verdad? Porque nadie va a contratar en el 2040 secretarios ejecutivas bilingües. Porque probablemente ya va a haber asistentes electrónicos que van a hacer absolutamente todo. Y entonces, lo que sí van a contratar son profesiones que hoy no conocemos, para las cuales no tenemos nombre, que no tenemos la menor idea, pero que van a tener la base en ciencias y matemática, y entonces eso es lo que hay que fortalecer. Ok, sigo leyendo. No comparto el criterio que lo han hecho bien en cuanto a lo sanitario, dice José Manuel. Jamás puede ser bueno los sanitarios si no permite la actividad económica. Luis Núñez, saludos desde el puerto. Rey Alfaro, aquí no lo pude ver. Excelente respuesta, dice José Pablo Alfaro. José Francisco Cambronero, saludos. Mauricio Loconi. Hay un trasfondo filosófico que dificulta el acercamiento con el gobierno, por ejemplo. Estos son mensajes viejos. Alvin Castillo, ya contestamos cuáles serían los consejos que haría don Eli para la parte de la deuda y mejorar. Dice Michael Sigrid, saludos cordiales. Eli, no comparto muchas cosas, pero votaría para usted para presidente, inteligente al grano, y me creo lo que dicen, tiempos en que no creo en ningún político. Dice Eli, pero el mayor problema para solucionar la asamblea, tenemos de todos los sabores ahí, hemos visto que los partidos bailan al son del día, no son congruentes en lo que dicen y practican. Muchos de los problemas se dan en la asamblea y más que nada por visión política. Ya hablamos de lo de la asamblea. Don Eli, dice don Harry Muir, ¿cuál es su opinión al respecto sobre la poca importancia que el gobierno le da a las calificadoras de riesgo? Eso yo lo tenía también como una pregunta, pero qué dicha que lo hizo don Harry para que le contestemos directamente. De una vez. Sí, de una vez. Comete un gravísimo error el gobierno despreciando la importancia de las calificadoras de riesgo. Yo creo que lo primero que hay que aclarar aquí es: las calificadoras de riesgo no ponen al país en una mejor o peor situación. El país se pone en una mejor o peor situación y las calificadoras de riesgo vienen y lo evalúan, ¿verdad? Echarle las culpas a las calificadoras de riesgo de nuestra calificación de riesgo es como echarle la culpa a la maestra de matemáticas de la mala nota que me saqué en matemática porque no estudié.
¿Por qué son tan importantes las calificadoras de riesgo? O más bien, ¿por qué son tan importantes las calificaciones que le dan al riesgo país? Porque de esas calificaciones depende en buena medida que haya inversionistas que deseen invertir en bonos del Estado costarricense, o sea, prestarle plata a Costa Rica. En el mundo existen decenas de miles de empresas y gobiernos que emiten toda clase de títulos valores, bonos, certificados de depósito, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie, ni siquiera el inversionista más sofisticado, le puede dar seguimiento a absolutamente todas. Y entonces existen empresas que se especializan y tienen ejércitos de analistas y se especializan en valorar a todos los emisores de títulos valor, títulos de deuda, acciones, certificados de depósito, etc. Y los inversionistas usan la información de las calificadoras de riesgo como una guía muy importante a la hora de tomar la decisión de dónde poner su plata. Y para Costa Rica esto es muy importante porque, como decíamos al principio del programa o en alguna de las secciones del programa, el gobierno de Costa Rica todos los años gasta más de lo que recauda. De hecho, gastamos tanto que este año, 2020, antes de la pandemia, del gasto proyectado en el presupuesto nacional, se iba a financiar con un 48% de deuda y un 52% de impuestos. Es decir, prácticamente la mitad de todo el gasto se financiaba con deuda. Si no hay quien le preste al gobierno de Costa Rica, prácticamente tendríamos que cerrar de la noche a la mañana a la mitad del gobierno. Y ahí sí tenemos un desastre social. Ahí sí hay que cerrar instituciones a mansalva. Ahí sí hay que despedir funcionarios públicos. Ahí sí hay que dejar a los viejitos sin pensiones y hay que dejar a la gente pobre sin bonos proteger o lo que sea que les llega. Y entonces es importantísima la opinión de las calificadoras de riesgo. Y el hecho de que el gobierno no solo las desprecie, sino que las basuree y que ponga en tela de duda el trabajo que hacen o el valor de su trabajo, ¿verdad? Lo que hacen es más bien complicarle aún más la situación a Costa Rica. Las calificadoras de riesgo no son un adolescente que se va a enojar porque el presidente diga algo feo de ellas. No es por eso que nos van a rebajar la calificación. Pero si el ministro de la presidencia se pasa un día sí, el otro también, diciendo estupideces como que hay que incrementar el gasto público para salir de la crisis y que ya ni me acuerdo cuáles son las babosadas que han dado diciendo, ¿verdad? El otro día hicimos un programa en CR hoy de más de una hora con el periodista Michael Soto, Juan Carlos Hidalgo y yo, analizando todas las caballadas que ha dicho el ministro de la presidencia. Pero bueno, todas esas caballadas las está analizando un analista de riesgo uno de cada una de las calificadoras de riesgo. Y como digo, no nos van a rebajar la calificación porque las palabras sean bonitas o feas. Nos van a rebajar la calificación si las acciones que tomamos no son conducentes a sanear las finanzas públicas. Y si además de no sanear las finanzas públicas, las declaraciones públicas de los oficiales del gobierno son negativas, entonces aparte de bajarnos la calificación, nos siguen poniendo perspectiva negativa porque basado en el discurso gubernamental, no hay confianza en que se vayan a tomar las medidas correctivas en el futuro. Eso la verdad es que preocupa montones. Claro. Y esperemos que de verdad haya un cambio. Bueno, Marcelo entró hace poco y le ha llovido más de lo que ha llovido en estos días aquí en la meseta central. Perdóname, Domingo, a Marcelo Prieto no le ha llovido, se ha dedicado a escupir para arriba. Bueno, sinceramente hay cosas que uno se asusta. Ahí lo que tiene que decir es, o sea, y no es mentir, es decir, claro, obviamente pues nos están calificando así por esta situación, pero vamos a seguir trabajando en eso. Era políticamente correcto lo que tuvo que haber dicho. Y aquí, por cierto, alguien puso, me gusta Don Eli porque dice las cosas como son, pareciera políticamente incorrecto.
Pero es que, y la idea del programa, y por eso más bien gracias a los comentarios que están dando, que les gusta, que nunca lo habían visto, que va a seguir viéndolo en el Ediberto, por ejemplo, es porque la idea es hablar las cosas como son y ver qué aportamos para de una u otra forma ver cómo ayudamos, aunque sea desde este lado de la trinchera. ¿Puedo hacer una confesión? Por favor, don Eli. Cuando yo tomé la decisión de involucrarme en política hace unos 4 años más o menos, que con un grupo de conocidos decidimos formar el Partido Liberal Progresista, yo había tenido un paso por la función pública en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, no directamente en política, yo no estaba en política, pero sí fui viceministro, más en una labor técnica que política, pero al final de cuentas lo salpica uno la política. Y fue un paso muy amargo por la función pública. Y entonces yo había decidido alejarme por completo de la vida pública, dedicarme a mis negocios y qué sé yo. Y cuando tomé la decisión de volver, como decía, hace unos 4 años, y lo consulté con mi esposa me dijo, vea, si eso lo va a hacer feliz a usted, y si usted me garantiza que en este hogar no va a faltar la comida, y que esa comida la vamos a comprar con dinero limpio, me dice, haga lo que quiera. Me dice, eso sí, el día que usted llegue a esta casa hablando como político, que no se le entiende nada porque no dice ni mierda, pero habla mucho, yo lo echo de la casa. Y por eso es que yo, digo, bueno, no es por eso, es mi forma de ser, pero yo sigo hablando como yo soy, ¿verdad? A veces en algunos lugares cuido un poquito más el vocabulario, con Domingo estoy más en confianza. Si voy a Canal 7, seré un poco menos rajado con el vocabulario, pero no con la crítica. La crítica la sigo haciendo igual de ácida, no me importa en qué foro esté, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ese cuentico de que los políticos tienen que no decir la verdad. Vea, yo no sé, Domingo, si usted vio ayer el video de la famosa sesión de la Sala Tercera, donde el magistrado Jesús Ramírez estaba desorientado y perdido y haciendo caballadas, y pasa abogado tras abogado, la fiscala general, la abogada querellante, todos los abogados defensores, todos se paran frente al micrófono y agarran y dicen, con un enorme dolor y con el gran cariño y respeto que yo le tengo a don Jesús, pero tengo que decirle, don Jesús, que usted tiene que retirarse. Perdón, ¿cuál cariño y respeto le pueden tener a ese señor? Si es un cochino que ha estado ensuciando la función pública desde hace 35 años. Un señor que fue incluido en el informe de la primera comisión investigadora del narcotráfico en Costa Rica en los años 80, del cual se dijo específicamente que con sus acciones y sus omisiones había facilitado la penetración del narcotráfico en el Poder Judicial. Un señor que ha sido acusado de favorecer con sus resoluciones a sus amigos, a empresarios que después lo premian con carros y carambadas. Perdón, ¿cuál es el cariño y el respeto que se le puede tener a ese señor? Más allá de que como presidente de la sala, en una sesión formal, el abogado tiene que ser respetuoso, ¿verdad? Pero se pueden decir las verdades como son. Se pueden decir las verdades, o sea, ¿cómo va a ser que pasan 6 o 7 abogados en fila, cada uno representando a otro sector? Porque la fiscal actúa como acusadora. Doña Gloria Navas, como abogada privada, actúa como querellante. Y otro montón de abogados que actúan como defensores de los diferentes. Había 2 defensores del presidente de la República, defensores de los diferentes funcionarios de la UPAD, etcétera. Y todos y cada uno se paran a manifestarle su amor y respeto a este señor. ¿Por qué no podemos decir las cosas como son? No estoy pidiendo que usen mi vocabulario, ¿no? Usen un vocabulario más respetuoso, un vocabulario que haga que sus mamás estén más orgullosas. Pero digan las cosas directamente, ¿no, don Jesús? Usted ya le ha hecho mucho daño a este Poder Judicial. Haga el favor y se retira. ¿Por qué cariño y respeto y amor y la cochinada entera a una persona que, insisto, le ha hecho tanto daño al Poder Judicial? Entonces,
voy a llamar a mi esposa para que ella dé fe de que ella me prohibió cambiar la forma de ser y me dijo, el día que usted llegue aquí hablando como político, con un discurso de Cantinflas que habla 25 minutos, no se le entiende nada porque no dijo nada, yo lo echo de la casa. Como la sigo queriendo y mucho, entonces me esfuerzo porque no me echen de la casa. Es que la política es buena, la política no es mala, la politiquería, los que usan la política, eso sí, y yo lo digo, yo hoy estaba precisamente hablando de política también con un amigo, y le decía, es que yo no soporto cuando yo veo en la Asamblea Legislativa, cuando los diputados se paran y empiezan a gritar como si estuvieran en un culto y como si estuvieran todavía en plaza pública. Sí. Uno no necesita gritar para decir las cosas como son, empáticas, simplemente decir las cosas claras y con argumentos. Aquí voy a seguir leyendo y ya para que más bien tu esposa te siga queriendo y no se moleste, porque no estás en estos momentos, en esta noche ahí con ella. Giovanni Vega dice, todas las embajadas y personal diplomático también debe de desaparecer, para eso existen tecnologías de comunicación que pueden ser de apoyo. En lo personal siempre es importante tener personas, las relaciones internacionales son importantísimos y no es lo mismo estar como estamos aquí pendientes de que no se pegue el internet, etcétera, que estar frente a frente, pero sí es medir quiénes y que claro, tengan la capacidad para ir, no ir a pasear, sino que de verdad estén preparados para un puesto. Hay que revisar si todas las personas que están en las embajadas son estrictamente necesarias, las que no, pues sí, habría que eliminarlas, pero coincido plenamente con vos, en la diplomacia el contacto personal es muy importante y lo otro es, objetivamente hablando, cuando uno revisa el presupuesto nacional, el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores prácticamente ni figura, ¿verdad? Cuando hacen un desglose y dicen, en educación se va el 25%, en seguridad se va el 9%, y después en la categoría de otros hay un 2%, y en ese otros hay 15 ministerios, ¿verdad? Que son realmente insignificantes. Entre ellos el de deporte. El de deporte, el de ciencia y tecnología, que debería ser un ministerio mucho más importante. Debería ser, por supuesto, por supuesto. Saludos a Juan José Madrigal, que por cierto, Juan José es alguien que me pasa diciendo, y lo vuelvo a decir y vuelvo a hacer la invitación, si usted fue contagiado de COVID, si usted se recuperó gracias al sistema de salud que tenemos en este país, vaya y done sangre, porque los expertos dicen que esa sangre, el plasma, puede ayudar a las personas que se lleguen a contagiar del COVID. Así que si usted ya disfrutó de los beneficios de nuestro sistema social, que gracias a Dios hemos heredado de próceres de la patria, vaya y done sangre para ayudar a personas que pueden verse también contagiadas por este virus. Aquí dice, el default va a suceder, Eri, porque eso es una realidad. La pregunta es qué va a pasar después del default. Bueno, ya don Eri lo dijo, que nos va a llegar el Fondo Monetario Internacional, que nos vaya a decir, y nos va a obligar a hacer lo que tenemos que hacer por las buenas. Saludos a Lawrence Molina. Grevin Cortés dice, así es como hay que hablar, don Eli Feinza. Claro, este gobierno está lleno de ineptos, bien dicho. La comisión negociadora, dice Rey Alfaro, del salario del sector público fue creada en el 86 y luego el gobierno de Figueres Olsen crea el salario escolar. No por ley como el aguinaldo, y esa fecha para acá se ha mantenido el salario escolar, que sigue siendo algo impuesto sin ningún músculo político ni potestad legal que lo sostenga. ¿Por qué no se recorta de tajo esto, Aneli? Hay un tema de voluntad política. En un principio la ministra de Planificación había dicho que se iba no a eliminar, pero por lo menos a no pagar este año, y después de que lo dijo debe haber recibido 850 llamadas, de las cuales 793 amenazantes por parte de sindicalistas y funcionarios públicos, y entonces después se fue a su oficina y redactó un criterio revirtiendo su opinión y diciendo que no, que esa carambada es un derecho adquirido y que no se puede quitar. Entonces, no se elimina porque no se les pega la gana, no hay voluntad política. Eli, pregunta, y ya para terminar, perdón, de verdad, pero es que me encantaría poder preguntar más, pero ya que tocaste ese punto, Eli Feinsack es considerado liberal. Liberal, la gente cuando uno oye liberal dice extrema derecha, de una vez como...
que a veces a mí me da risa cuando se encasilla y se etiqueta mucho porque Sí. que es como que usted solo por ese lado. ¿Cómo sería un gobierno liberal con Eli Feinsack, su relación con los sindicatos? Mire, yo hablaría con los dirigentes sindicales desde el primer día y les aclararía que yo no tengo, por principio, ningún problema con el sindicalismo, mientras el sindicalismo exista para mejorar las condiciones laborales y las condiciones económicas de los trabajadores, pero que si el sindicalismo va a ser un sindicalismo como el que hoy en día hay, que no es defensor de los trabajadores, es defensor de los privilegios, es defensor de lo indefendible, es defensor de las gollerías, entonces no vamos a poder tener una buena relación. Que en un gobierno liberal no habría ninguna intención de actuar contra los sindicatos, pero que ellos tienen que entender que en la realidad actual del país, todos tenemos que poner de nuestra parte, que las empresas en ese momento lo están poniendo a la fuerza, no es voluntariamente, lo están poniendo a la fuerza porque la crisis ha golpeado, pero que ellos también tienen que entender que tienen que ponerse la mano en el corazón y actuar por el beneficio del país. Muy bien. Aquí ya para cerrar, Gilberto dice: Domingo, excelente conducción de este programa, lo voy a seguir y compartir con otros. Gracias Gilberto, que por cierto, vean qué interesante, Gilberto habló de que está buscando contratar personas y ya le contestaron varios que estaban viendo el programa. Podemos ayudarnos, sí, podemos ayudarnos y me alegra saber que este programa sirvió para eso y que, así que búsquenlo a Gilberto, pregúntenle y al rato les puede salir algo. Saludos a Mario José Varela Martínez, Andy Ank, excelente invitado, muy preparado. Da doña Hilda Chinchilla, saludos a don Alan Linkemer, Marjorie Esquivel, Marco Soto. Emitir es desesperanza, dice Ana Argüello, y sin pelos en la lengua, directo, objetivo. Saludos a mi hijo que lo está viendo, excelente programa, pone. Lo vi, sí. Puso varios comentarios. Oíme, pasa pegado, el hombre va a estar en unos años listo para la foto, se tira todo. Te va a hacer político. Sí. Leo Chacón, saludos. George Brenes también, Marco Soto, bien explicado. Carlos Vega, Denis Orozco dice excelente explicación. Kadir Cortex, enfoque exacto de las luminarias de la caja. Llegas a inscribirte y te cobran desde el 2005, lo que habíamos hablado. Adrián Quesada habla sobre los bancos, los créditos hipotecarios, leasing, créditos, si la gente no puede pagar, si se pueden mejorar las tasas de interés para las cuotas mensuales bajen. Don Gerardo Corrales, saludos cordiales. Dava Ali dice: sobre los 3 ejes de reforma se ocupa otro programa para que Eli pueda elaborar más, de tal manera que mayor número de audiencias se informe y se eduque. Es cuestión de don Eli, cuando él quiera aquí estamos, pero me encantaría. Yo aquí estoy. Adrián Quesada dice: urge gobierno liberal. Saludos a John Fonseca, gran amigo. Marco Soto, pagastones de lo que no hay. Qué respeto es Eli, dice don Federico. Esteban, Eli, como se debe hablar. Aquí dice Grevin Cortés, excelente programa, Domingo. ¿Qué nivel eso ayuda a que la gente despierte? Para que lo frenen, demasiado bueno. Él hizo un éxito. Don Eli, ¿qué opina sobre las próximas elecciones? Según Juan Carlos Hidalgo, va a ser un trago amargo y va a ser necesaria la sinceridad para tomar las medidas económicas necesarias. Más que según el exministro de Hacienda, se va a requerir mucha valentía y voluntad política, y no creo que los partidos habituales tengan esa valentía o voluntad. Bueno, aquí no había leído esta pregunta, dice Eli, para cerrar, ¿qué pensás de Albino Vargas? Pero bueno, ya hablamos de los sindicalistas, pero si querés referirte a eso. Y Giovanni Vega dice: ser liberal no significa que sea derecha. Excelente programa, Domingo. Algo sobre lo que hablamos ahí en los comentarios, don Eli, para contestar. Sí, bueno, esta pregunta de don David Phillips, ¿qué opino sobre las próximas elecciones? Yo coincido con Juan Carlos que a la gente hay que hablarle con la verdad y por eso, bueno, eso es lo que yo intento hacer, ¿verdad? Lamentablemente yo preveo que desde el partido del gobierno van a tratar de embarrielar la cancha con algún tema que no es que no sea importante, pero que no debería ser el tema que determine
las elecciones, ¿verdad? Como sucedió el año antepasado con el tema del matrimonio igualitario, ¿verdad? Que ya pasó, ya no puede ser tema político. No, pero mira, están tratando de polarizar a la población con diferentes temas, el tren, ahora sacaron estado laico, qué sé yo. Están tratando de desviar la atención. Así que ojalá el electorado exija a los candidatos que hablen con la verdad, que digan cómo ven la situación y que digan cuáles son las medidas que van a tomar para salir adelante, ¿verdad? Y no irnos en habladitas de tonteras. Y con respecto a Albino Vargas, vea, yo he conversado con él, a él le encanta tirarme basura a mí, de vez en cuando yo se la devuelvo con mucho cariño y amor. Yo creo que Albino, igual que Jesús Ramírez, el hecho de haberse quedado tanto tiempo en el puesto le causa un daño a su propia causa, le provoca un daño a la causa del sindicalismo. Yo creo que el sindicalismo merece ser renovado, pero bueno, mientras siga siendo él el líder autoungido, con él habrá que lidiar. Y debatir y conversar y buscar. Yo creo que se pueden buscar. Yo soy de los que creo en el famoso ganar, pero hay que tener voluntad, y ahí es donde nos pegamos a veces. Don Eli, no quiero quitarte, ya le dije hasta Don Eli, porque y dicen Don Eli ya se le pega a uno. El cierro David Phillips dice: lastimosamente, si la gente no vota bien, vamos a tener el gobierno que merecemos y la economía que nos corresponde. Esperemos que Costa Rica vote bien. Última pregunta. Se hablan de coaliciones. ¿Has hablado con alguien? ¿Hay alguna opción? Yo sé que me dijiste que todavía falta mucho, pero se habla de una coalición social cristiana, se habla de una coalición centro-derecha, se habla de una coalición liberal. ¿Ha estado don Eli Feinsack en alguna de esas reuniones, o en estos momentos pensarías más bien en, como dicen en Estados Unidos, hold your horses por un tiempo? No es un tema de hold your horses, porque falta, no sé, poco más de año y medio y las cosas hay que empezar a planificarlas. Correcto. A mí me da risa porque se habla de un montón de coaliciones, pero a mí nadie me ha llamado a plantearme una, ¿verdad? Sí me ha llamado gente, digamos, en la periferia de los partidos a sondearme, a ver si me podría interesar. Y mi respuesta siempre es, a ver, sí me interesa una coalición. Yo creo que la oposición está demasiado fragmentada y debemos de buscar formas de trabajar en conjunto para que no haya un tercer gobierno seguido del PAC. Y diría lo mismo si fuera cualquier otro partido político. Al país no le conviene tener a un mismo partido político 3 o 4 periodos. Pero no puede ser una coalición sin principios, ¿verdad? O sea, una coalición tiene que ser alrededor de principios, alrededor de acuerdos básicos de lo que se va a promover como coalición, y no una coalición para promover intereses personales, ¿verdad? Cuando a mí me llaman y me dicen, vea, X persona quiere ser candidato en X partido y X partido es más grande que el suyo, entonces básicamente lo que me están pidiendo es deponga sus intereses y afíliese a este partido. Bueno, eso no es una coalición, ¿verdad? Eso es una capitulación, y entonces ese tipo de negociación no me interesa. Una coalición no puede ser con cualquiera. Las coaliciones no son para reciclar políticos gastados, y las coaliciones tampoco pueden ser simplemente para ganar y sacar al otro del gobierno. Si no hay un acuerdo base de qué es lo que se va a impulsar, de cuáles son los grandes temas importantes en los que estamos de acuerdo y que eso es lo que queremos impulsar, no me interesa la coalición. Una coalición solo para figurar y obtener votos, no. Muchísimas gracias, de verdad, Eli, por haber sacado este rato. Casi 2 horas nos volamos, y aquí era para
para seguir hablando, ¿verdad? Que muchísimas gracias. Mi padre dice que felicidades, un aplauso. Aquí está oyendo. Muchísimas gracias, Domingo, y muchísimas gracias a tu padre también y a Domingo Junior. He disfrutado muchísimo la conversación. Venga, salude, enano, para que lo vea, porque estuve hablando con él antes del programa, mientras vos llegabas. Ya. No, le encanta, por lo menos ya se va preparando en economía y todo lo demás. Eso, Domingo. Eli, de verdad, muchísimas gracias por este rato y a todos los que nos acompañaron. De verdad, la invitación para que participen, que le den like a la página Domingo Entre Semana, like a la página del Hotel del Sur, que compartan este streaming, porque lo que queremos es que la gente escuche, que se informe, que oiga argumentos para que tome criterios con base a argumentos, no a politiquería, no a banderas, sino que es lo mejor. Y de paso se pueden ganar esta habitación Superior Plus en el Hotel del Sur, donde voy a invitar a un Eli para que se vaya con la esposa. 12,500 colones la habitación sencilla con desayuno incluido, internet para hacer todas las vueltas que haya que hacer, trabajo, parqueo y con platillos de comida espectaculares, pizza familiar con alitas de pollo fresco, 1,5 litros a solo 14,999 colones, pizza con 20 piezas de sushi y fresco, 1,5 litros a solo 12,999 colones, y el teléfono del Hotel del Sur 2771-3033. Aprovechen, vayan, visiten y apoyemos el turismo local y en el mejor hotel de la zona sur. Eli, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Gabriel dice, buen programa, Domingo, muchísimas gracias. Fede, Domingo, nos seguís sacando el menudo, excelente programa, felicidades. Bueno, muchísimas gracias, esa es la idea. Mañana tenemos a un pequeño, algo diferente, mañana es fin de semana, pero siempre nos gusta y es alguien con criterio y los muñecos también dicen lo que piensan. Miguel Coco Mora y su pandilla vamos a tener mañana acá. Mañana va a estar bonito, va a estar interesante porque parece mentira. Miguel puede ser un excelente humorista, pero dice las cosas como son y lo que piensan y está totalmente en contra de varias de las acciones que se han tomado y las medidas con relación a esto del COVID. Así que mañana vale la pena ver el programa. Gracias, Elvira, también que nos dice excelente programa. Buenas noches, Eli, muchísimas gracias, de verdad. Buenas noches, gracias, Domingo. Gracias a vos y a toda la audiencia y a Dominguillo. Y a Marlon, que está en controles allá en la zona occidente, allá por Naranjo. Muchas gracias, Marlon. También busquen 87120032 para redes sociales. Está mi idea, los dejamos con estos videos y les agradecemos. Mañana a las 8, otro programa más de Domingo Entre Semana. Bendiciones, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.